Días, estamos abriendo la sala para todos los participantes de este webinario. Sed bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias por haberos registrado, inscritos en este webinario sobre la clasificación internacional de la funcionalidad, la discapacidad y la salud. Muchísimas gracias por vuestra presencia y por vuestra participación. Ya veo que estáis utilizando el chat para dar los buenos días. Os invito también a decir pues desde qué país os unís a este webinario para ser consciente un poco del alcance y a dónde estamos llegando con este webinar. Muchísimas gracias desde Perú, Colombia, Brasil, México. Estupendo. Bueno, pues yo creo que vamos a comenzar ya con la presentación de este webinario sobre la clasificación de la funcionalidad, la clasificación internacional de la funcionalidad y la discapacidad y la salud. Os voy a dar primero unas normas para que tengáis en cuenta durante el desarrollo de este webinario, ¿de acuerdo? Os pediría a todos que tengáis, por supuesto, cámaras y micrófonos apagados durante el desarrollo del mismo. Tenéis abajo a la derecha un botón donde veis como un globo del mundo que viene explicando la interpretación. Es decir, este webinario será desarrollado tanto en español como en inglés y podéis elegir ahí el idioma de vuestra conveniencia. ¿De acuerdo? Tenéis también justo a la izquierda el botón de Q&A, de preguntas y respuestas, que podréis utilizar para realizar algún tipo de pregunta si es que lo veis conveniente. Para ello, al final del webinario dejaremos un espacio que será breve, pero que dejaremos un espacio para poder escuchar vuestras opiniones, vuestras preguntas, vuestras cuestiones. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya son las 11:03. Como os he dicho, podéis presentaros en la caja del chat, deciros quiénes sois, de dónde venís, de qué país os unís. Y de nuevo, daros las gracias a todos por participar en este webinario. Os voy a compartir en un primer lugar la agenda del evento para que tengáis claro. Dejadme saber si se ve la pantalla. Entiendo que sí, ¿no? Estupendo. Bueno, pues aquí veis la agenda donde vamos a comenzar con unas palabras de bienvenida. Lamentablemente, nuestra jefa de unidad, Silvana Luciani, no va a poder incorporarse por otras obligaciones de tipo profesional inexcusables. Por lo tanto, bueno, pues seré yo el encargado de daros estas palabras de bienvenida. Y a continuación empezaremos directamente con la participación de las 5 expertas que hemos seleccionado para hablaros de esta clasificación. Tenemos la presencia de la doctora Diana Bendaño, la doctora Gisela Olivera, la doctora Karina Revirol, la doctora Patricia Mosch y la doctora Mayra Ligia Gallardo. Como os he comentado, al final también dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. El webinario está previsto que dure aproximadamente 1 hora y media para acabar en torno a las 12:30. Estupendo. Muy bien. Bueno, pues damos comienzo entonces al webinario sobre la clasificación internacional de la funcionalidad, la discapacidad y la salud. En nuestra región de las Américas, la implementación gradual de la CIF ha supuesto un hito fundamental para pasar de un modelo médico a un modelo biopsicosocial de la discapacidad. Esto nos ha permitido ver la discapacidad no como algo exclusivamente inherente a la persona, sino más bien como una limitación a la participación que surge de la interacción con el entorno y las barreras que se encuentran. La CIF, por lo tanto, ha supuesto un elemento clave en la aplicación de los derechos de las personas con discapacidad, ayudando a identificar cuáles son sus necesidades, a informar políticas y proyectos de política pública y asignar los recursos suficientes para promulgar estos derechos de las personas con discapacidad.
Desde 2001 que apareció esta clasificación, la Organización Panamericana de la Salud apoya su implementación para mejorar los datos y, por lo tanto, para saber cuál es el impacto de las discapacidades en una población que cada vez está más envejecida. Hoy más que nunca somos conscientes de que se necesita una mayor capacitación y sensibilización de su uso, así como adaptar los sistemas de información para incorporar los datos de la Clasificación Internacional de la Funcionalidad. Como os he dicho, tenemos la presencia de 5 expertas de reconocido prestigio de la región acerca de la implementación de la Clasificación Internacional de la Funcionalidad. He olvidado presentarme, mi nombre es Gustavo Pérez y soy el asesor regional en discapacidad y rehabilitación de la Organización Panamericana de la Salud con sede en Washington, D.C. De nuevo quería daros las gracias a todos por vuestra participación y, bueno, dar las gracias de antemano también a todas las panelistas, a todas las ponentes que amablemente se han ofrecido a participar para realmente dar una nueva visión y saber y conocer cómo se está implementando la clasificación internacional en nuestra región de las Américas. Vamos a empezar con la doctora Diana Bendaño, que nos va a hablar acerca del uso clínico de la CIF. La doctora Diana Bendaño es médico cirujana y especialista en medicina de rehabilitación y tiene maestría en ciencia de la salud con especialización en epidemiología. Ha trabajado en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra desde el 99 hasta 2005 y ha sido responsable de numerosos cursos a nivel nacional e internacional en cuanto a la clasificación internacional de la funcionalidad. También ha participado como experta en la aplicación de la CIF en el Centro Mexicano de Clasificaciones, que ha sido centro colaborador de la OMS y OPS desde 2010 hasta 2022. Así que sin más dilación, le doy ya la palabra a la doctora Diana Bendaño. Doctora Diana Bendaño, cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Buenos días, me presento, ya me conocen, ¿sí? Voy a compartirles la pantalla y vamos a iniciar precisamente con la plática. Muchos de ustedes ya conocen precisamente lo que es la CIF, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Bien. Eh, Sabemos que lo que es funcionamiento es un término genérico que incluye funciones corporales, estructuras corporales, actividad, participación, e indica los aspectos positivos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales. Factores ambientales y factores personales. Aquí vemos a estos pequeños que están en la vuelta ciclista que se realiza los domingos en la Ciudad de México, en lo que es el Paseo de la Reforma. Estos pequeños, algunos de ellos tienen una condición de salud, vamos a decirles que son niños sanos, ¿sí? Y que se están desempeñando y están realizando una actividad de andar en bicicleta y están participando en la vuelta ciclista. Esto es el funcionamiento. El término de discapacidad, de acuerdo a la CIF, se refiere a que es un término genérico que incluye deficiencias en lo que es la estructura y función, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, e indica los aspectos negativos de la interacción entre una persona con una condición de salud y sus factores contextuales, factores ambientales y factores personales. Aquí observamos esta persona precisamente con una condición de salud que le está conduciendo una deficiencia en lo que es la marcha, una limitación para caminar y él se desplaza con este facilitador que es su silla de ruedas. Pero para poder acceder precisamente a lo que es el Ángel de la Independencia, hay escalones. Y entonces la principal barrera de aquí son los escalones para que esta persona pueda participar, ¿sí? Entonces, estos son los términos que vamos a empezar con lo que es funcionamiento de discapacidad de acuerdo a la CIE. La primera definición va a ser condición de salud. ¿Qué es una condición de salud? Es un término genérico que incluye enfermedad, ya sea aguda o crónica, trastornos, traumatismos y lesiones, y una condición de salud puede incluir también otras circunstancias
como el embarazo, el envejecimiento, estrés, anomalías congénitas o predisposiciones genéticas. Las condiciones de salud se codifican utilizando la CIE-10 en algunos países y próximamente ya se va a utilizar la CIE-11. Aquí vemos como condición crónica un infarto al miocardio, vemos aquí también lo que es un tumor a nivel de cuello, vemos la condición de salud de mujeres embarazadas que no están enfermas, pero tienen esa condición de salud, o condiciones genéticas como en este caso la trisomía 21. Mm, Se desconectó. Bueno, continuamos. Sí, se alcanzan a ver la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve en la pantalla, doctora Bendaño, se ve. Muy bien, bien. Em, Vamos a empezar precisamente con lo que son los componentes de la CIE. El primer componente vamos a hablar de lo que son las funciones corporales. Estas son las funciones de los sistemas, incluyendo las funciones psicológicas, en la parte fisiológica de lo que es la clasificación. Las estructuras corporales, que es el segundo componente, son las partes anatómicas, tales como los órganos, las extremidades y sus componentes. Y en este apartado, bueno, en este componente estamos viendo la parte anatómica. Esta es la parte médica, podríamos decir, ¿sí? Si hay alguna alteración en alguno de estos, vamos a llamarle deficiencias. Un ejemplo, aquí vemos esta condición de salud, que es una catarata, bueno, cataratas congénitas en esta pequeña. Me va a, me va a afectar lo que es, me va a causar deficiencia en la función visual y deficiencia en lo que es la estructura del ojo, específicamente el cristalino, ¿sí? Entonces, es aquí donde abarcamos que cuando vamos a encontrar alguna alteración, ya sea en función estructural, le vamos a llamar deficiencias. Vamos con otro componente, que el tercer componente, que es actividad participación. Actividad es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo. Aquí vemos a este niño que se está vistiendo por él solo, ¿sí? En este caso se está botonando. Limitación en la actividad son dificultades que un individuo puede tener en el desempeño y realización de las actividades. Aquí estamos observando que mientras este niño se está vistiendo con ambas manos, aquí esta persona únicamente se está vistiendo con la mano derecha. Si se fijan, tiene cruzada la pierna y es precisamente porque esta persona tiene una hemiparesia que le está condicionando la dificultad, precisamente la limitación para vestirse. Se viste por sí sola, pero sí tiene una limitación. Actividad representa la perspectiva individual del funcionamiento. La otra parte de lo que es este tercer componente es participación. Le llamamos es el acto de involucrarse en una situación vital, o yo lo explico como la interacción de la persona con su medio ambiente. Aquí observamos este niño que tiene una condición de salud que también está causando una deficiencia en la marcha, una limitación total para caminar, y él se desplaza con la ayuda precisamente de esta silla de ruedas, que es un facilitador, también con la ayuda de un amigo que lo está empujando y cómo sus compañeros lo están incluyendo en lo que es el juego. Por lo tanto, este niño que tiene una condición de salud con deficiencias y limitaciones está participando. Aquí también le ayuda el piso, precisamente que no tiene barreras, y por lo tanto realiza esta actividad, esta participación. Restricción en la participación son problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. Como ejemplo tenemos precisamente este pequeño que también tiene una condición de salud que le está causando que sus compañeros se estén burlando de él, lo están bulleando, como dicen. Entonces, le están causando una restricción en la participación. Esto representa la perspectiva social de lo que es el funcionamiento.
Como cuarto componente tenemos lo que son los factores ambientales. Estos son los aspectos del mundo extrínseco o externo que forman el contexto de la vida de un individuo y como tal afecta el funcionamiento. Estos factores es el mundo físico, los servicios, los sistemas, las reglas, leyes, actitudes de las personas y estos están divididos en dos partes, lo que son los facilitadores, que son factores que cuando están presentes o ausentes mejoran el funcionamiento y reducen la discapacidad. Como ejemplo tenemos a este pequeño, ¿sí? Que está participando en lo que es la vida escolar y participa gracias a que tiene como facilitador la silla de ruedas y el pupitre que le permite asistir a clases. Como las barreras son factores que cuando están presentes o ausentes limitan el funcionamiento y generan discapacidad. Observamos precisamente a esta persona que está en silla de ruedas con su facilitador, pero las escaleras y la ausencia de un elevador le está restringiendo el poder acceder a la siguiente planta. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia entre facilitador barreras y es el cuarto componente. Les voy a poner un caso clínico precisamente para que podamos ejemplificar y saber de dónde nosotros tenemos que obtener la información para poder dar, yo le llamo un diagnóstico de funcionamiento de discapacidad. En la CIF como tal dice que no hay diagnóstico, pero como ocurre en la CIE-10, para poder asignarle un código a, a una a una enfermedad, sí se necesita tener un diagnóstico. Entonces, si nosotros no tenemos un diagnóstico como tal, ¿de dónde vamos a sacar la información para poder codificar? Porque la clasificación es de lo que se encarga de darle códigos a la información que nosotros tenemos para poder realizar un análisis. Bien, entonces este es un masculino de 57 años de edad con los siguientes diagnósticos. Artrosis de tobillo derecho, acortamiento de 3 centímetros de la extremidad pélvica derecha. Esto es secundaria a una pseudoartrosis que actualmente ya está consolidada. Esto también lo ocasionó una lesión del nervio peroneo derecho y esto tiene 30 años de evolución. Labora como profesor de tiempo completo en secundaria y bachillerato. Se desplaza con dificultad severa entre las escuelas y edificios por las múltiples barreras que hay y principalmente son escaleras. Tiene dificultad severa para subir las escaleras. Refiere que ya por la tarde-noche el tobillo derecho se le dematiza tanto que le causa una dificultad severa para caminar, aún con el uso del bastón y de un bastón de un punto y la talonera de 2 centímetros que utiliza en zapato derecho. Todo esto le causa una restricción severa para dar clases, principalmente en las últimas horas, que como es profesor de tiempo completo, está en en las escuelas. Tiene auto propio que le permite desplazarse. A la exploración física se observa marcha claudicante a expensas del miembro pélvico derecho. Hay aumento de volumen de tobillo derecho de 7 centímetros a expensas de edema. El tobillo y pie derecho están en una posición de equino. Tiene múltiples cicatrices en la piel de tobillo y pierna y estas están adheridas a planos medios y profundos. Se mide un acortamiento de 3 centímetros del miembro pélvico derecho a expensas de lo que es la pierna. Los arcos de movilidad de cadera y rodilla están completos. Vamos a escribir los tobillos, que va a ser el derecho y el izquierdo. Tiene una dorsiflexión de 40, menos 40, 25 grados, una flexión plantar de 40, 40 grados, una aducción de 20, 30 grados, una abducción de menos 20 y 20 grados, y la fuerza muscular, igual la vamos a escribir como derecha e izquierda, los músculos de cadera están en 4, 5, de acuerdo a la escala de Daniels, las rodillas están en 4 y 5, y tobillo es 0 y 5. Se aplica el cuestionario de percepción de discapacidad del Judas 2.0 en su versión de 12 preguntas y logra un puntaje de 47.1. El tratamiento que se le dio a la persona fue continuar con el uso del bastón de un punto, el uso de la talonera de 2 centímetros de zapato derecho y el uso de un calcetín de compresión mediana para disminuir el edema precisamente que le causa las cicatrices.
así como seguir practicando natación, que una actividad que realiza regularmente. De esta información, lo que realizamos, bueno, vean a ustedes la radiografía en donde aquí la pseudoartrosis ya está consolidada, pero bueno, esto tardó mucho tiempo precisamente para consolidar, y vean cómo ya hay una artrosis total precisamente del tobillo derecho. Bien, como ejercicio nosotros vamos a subrayar de colores precisamente las distintos componentes de lo que es la CIF. Entonces, en gris, ¿sí? Subrayo precisamente lo que es la condición de salud. El siguiente componente es las funciones o las deficiencias en funciones, y lo marcamos en color amarillo, ¿sí? Eh, Siempre como tip, las funciones las vamos a encontrar en lo que es la exploración física, ¿sí? Y en lo que son los estudios de laboratorio y algunas veces de gabinete, ¿sí? Las estructuras que están alteradas es el tobillo pie derecho y la pierna, esas están en verde. Actividad, participación, ya sea deficiencias, limitaciones o la actividad, participación como tal, las vamos a subrayar en color rojo. Lo que son los factores ambientales, ya sean facilitadores o barreras, las vamos a subrayar precisamente en color guinda o morados, dependiendo cómo lo veamos, ¿sí? Y lo que son los factores personales, que la CIF no los clasifica, pero siempre hay que tomarlos en cuenta, los vamos a subrayar en color azul, ¿sí? Bien, entonces ya tengo la información recabada. ¿Qué Doctora voy a Bendaño, hacer? un minuto y teníamos que ir terminando, en un minutito. Gracias. ¿Continúo? Sí, sí, continúa que le quedaría un minuto para terminar. Muy bien, Gracias. ¿sí? Entonces, la condición de salud es artrosis de tobillo derecho, acortamiento de 3 centímetros de extremidad pélvica derecha, pseudoartrosis consolidada y lesión del nervio peroneo. Aquí están los códigos de la CIE 11. En cuanto al diagnóstico de funcionamiento de discapacidad, hay una deficiencia moderada en la marcha, deficiencia total de la movilidad articular de tobillo derecho, eh, deficiencia total en la fuerza muscular del tobillo derecho, deficiencia moderada en el retorno venoso del tobillo y pierna derecha por presencia de cicatrices. En estructura hay una deficiencia completa en la articulación del tobillo derecho, deficiencia moderada en la tibia y peroné izquierdo por acortamiento de 3 centímetros y deficiencia se ve en el nervio peroneo. En la actividad participación, esas son las principales restricciones, de acuerdo a lo que nosotros detallamos, y hay una discapacidad moderada de acuerdo al JURES. En factores ambientales, las principales barreras es el no uso de calcetín de compresión, los edificios con múltiples escaleras, facilitadores, el bastón de un punto, la talonera derecha con aumento de 2 centímetros y el auto propio, ¿sí? Ya los identificamos, y si se le quiere dar, se le va a codificar, estos son los códigos que corresponden precisamente de acuerdo al diagnóstico. Hay que ser específicos, entre más específicos nosotros seamos, vamos a poder dar un diagnóstico o vamos a dar un diagnóstico específico y vamos a ser precisamente más detallados en lo que es la codificación, ¿sí? Aquí observamos un calificador, hasta 3 calificadores, ¿sí? Los 2 calificadores que se recomiendan en la actividad participación. Y aquí estamos señalando si son barreras o son facilitadores, ¿sí? Por mi parte aunque es un resumen un poquito largo, es solamente un ejemplo precisamente de cómo vamos a utilizarlo en la práctica clínica. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Bendaño, por esta excelente presentación. Vamos a pasar sin más demora a la siguiente presentación que nos va a llevar a cabo la doctora Grisel Olivera, que nos va a hablar sobre certificación de la discapacidad basada en la CIF. La doctora Grisel Olivera, ella es médico con especialidad en salud pública y con formación posgrado en Administración y Servicios de Salud, en Gerencia, en Políticas Públicas, así como instructora internacional de la clasificación de la CIF. Ha participado también en el ámbito de la gestión institucional,
y ha tenido también diversos cargos docentes en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Isalud, así como en el Instituto de Ciencias de Rehabilitación y en Movimiento. También ha participado con representación institucional en la Organización Mundial de la Salud, en la Red de Habla Hispana de la Discapacidad y realizado numerosas consultorías tanto para la OMS como para otras agencias de Naciones Unidas. Así que sin más demora, le cedo la palabra a la doctora Olivera. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, buen día o buenas tardes según el país donde se encuentren. Y vamos a comenzar con la temática de certificación de discapacidad basada en la CIFS. Los sistemas de evaluación y determinación de la discapacidad constituyen, digamos, la principal puerta de acceso de las personas con discapacidad al apoyo, digamos, a los servicios y sobre todo a las prestaciones que tienen derecho a recibir. La próxima, por favor. La primera, la próxima. La primera legislación que tuvo la República Argentina sobre discapacidad es allá por el año 1981 y bueno, y establecía un sistema de protección integral. En ese momento, año 1981, se llamaba Protección Integral del Discapacitado. Y en el año 2001 toma la correcta denominación del Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, todavía vigentes. Esta legislación tenía como objetivo asegurar la atención médica, la educación, la seguridad social y conceder franquicias y estímulos, así como también a partir de todos estos objetivos y los sectores involucrados, que eran salud, educación, trabajo, transporte, accesibilidad y seguridad social, debían haber actores, y el principal actor era el Estado, pero también los efectores de salud, las organizaciones no gubernamentales y, por qué no, la responsabilidad hacia la ciudadanía. En su artículo segundo, esta ley definía la discapacidad y en su artículo tercero le otorgaba la responsabilidad al Ministerio de Salud a acreditar a través de un certificado de discapacidad. En el año 1983 es donde se promulga, digamos que, y la próxima, por favor. Y en el año 1984 se comenzó a certificar con una clasificación que fue un ensayo de la Organización Mundial de la Salud, que fue la clasificación internacional de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Hay algunos países de Latinoamérica que la han desarrollado, pero fue un ensayo. Y este proceso se centraba en una evaluación médica. Esta clasificación, este ensayo, la OMS la toma, digamos, porque en la década del 70 se busca diferenciar digamos, la concepción o la condición de la palabra discapacidad de lo que era incapacidad o invalidez. En la próxima, por favor. En el año 2001 se aprueba la CIF y en el año 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el preámbulo de esta convención, que seguramente todos conocen, en el preámbulo, en su inciso E, define la discapacidad de acuerdo a la definición de CIF que nos acaba de dar la doctora Bendaño. Y entonces en el año 2009 teníamos ya dos temas internacionales muy fuertes. La Argentina comienza a acreditar la discapacidad con un certificado de validez nacional denominado Certificado Único de Discapacidad. Este certificado, la próxima, por favor, llevaba, digamos, utilizaba como instrumentos internacionales que forman parte de las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, la clasificación estadística, como recién nombró la CIE-10, como recién nos comentó la doctora Bendaño, donde nos permitía conocer la condición de salud, o sea, la etiología y la secuela, y se codificaba de acuerdo a la misma, que nos iba a ofrecer también información sobre morbilidad y mortalidad. Hoy sabemos que debemos aplicar, estamos un poquito lentos, la revisión undécima, que ya está vigente. Y también se utilizó en esa certificación la CIF, que evaluaba el funcionamiento humano a partir de una condición de salud que, cuando el mismo estaba alterado, hablábamos de discapacidad. La próxima, por favor. La valoración o acreditación o certificación, según lo quieran llamar cada país, se realiza a través de una junta interdisciplinaria, es una junta evaluadora, debido a que la CIF, con su mirada biopsicosocial, motiva, ¿no?, que exista esta junta y, sobre todo, básica. Pueden en realidad trabajar
todos los profesionales que hacen la rehabilitación, pero bueno, sobre todo la básica, deben estar compuesta por médicos, psicólogos y trabajadores sociales, sobre todo siguiendo el concepto biopsicosocial. La evaluación, bueno, se realiza de manera presencial y si existe alguna restricción en la movilidad, se puede utilizar se puede realizar de manera virtual, ¿no? Adelante, por favor. El protocolo de evaluación, adelante, va a tener en cuenta, si estamos evaluando a una persona en particular, el tipo y número de documento de la persona evaluada, cuál es la condición de salud, digamos, que en términos genéricos podríamos hablar, digamos, de diagnóstico, por decirlo así, y a través de la CIE-10, y va a ser la puerta de entrada para luego describir el perfil de funcionamiento. El perfil de funcionamiento, bueno, va a tener, por supuesto, una fecha de iniciación en esto, de cuando comenzó esta condición de salud, si realmente tiene un equipamiento esa persona, digamos, todo esto está en un protocolo, si es sillas de ruedas, si son bastones, si son ayudas ópticas, por ejemplo, qué tipo de educación, si está alfabetizado, si no está alfabetizado, si es un alfabeto, en este caso, instrumental, como se le llama cuando conocen el dinero, y después, digamos, qué nivel de educación ha alcanzado, si esto se dejó cuando, digamos, de alguna manera cambió su condición de salud, o si esto continúa digamos, teniendo a las adaptaciones necesarias. Y también tiene en cuenta adaptaciones curriculares en el caso de la discapacidad intelectual. Va a evaluar también aspectos, digamos, institucionales, si vive solo, qué tipo de vivienda tiene, ¿no? Sobre todo, digamos, que vaya a tener lo básico, que son, bueno, agua potable, si tiene, en este caso, qué hacen a la condición de salud, si tiene cloacas, si hay luz, bueno, determinadas cosas. Y de alguna manera también va a tener la situación familiar, si vive solo, si está acompañado, si de alguna manera tiene alguna otra persona que pueda acompañarlo. La próxima, por favor. Con estos aspectos se comenzará a elaborar el perfil de funcionamiento a través de la CIF, que va a poner énfasis en que la discapacidad es un término genérico, como bien lo comentábamos recién, que incluye los déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación de las personas en la interacción con su contexto. Cabe aclarar que no necesariamente, digamos, debemos utilizar todos los códigos que tiene la clasificación, sino utilizar lo que la Junta Evaluadora considera que es lo más significativo para describir la funcionalidad de la persona. La próxima, por favor. Bueno, presenta el protocolo algunos ítems de observaciones y recomendaciones, porque, bueno, les decía, tiene validez nacional en nuestro país, como en muchos de los países, las regiones tienen sus características, con los cuales van a considerar si hay algún punto digamos, como observación o como recomendación que la región debe tener en cuenta, así como también por una legislación que tenemos de prestaciones. Va a tener también la orientación prestacional, donde ahí, bueno, se pueden poner alternativas de prestación de rehabilitación, asistenciales, educativas, laborales y, digamos, algunas otras. También va a tener, digamos, porque tenemos una legislación sobre la gratuidad en el transporte público, si esta persona con discapacidad debe tener sí o no acompañante, y también se va a colocar en el mismo, digamos, en el mismo certificado cuál es la validez. No es no es permanente. La discapacidad es dinámica. Por lo cual, si es menor de 5 años, se otorga el certificado hasta 5 años como máximo, de acuerdo a las características que la persona represente, y si tiene más de 6 años, hasta 15 años, si también me quiero referir a que si la persona lo necesita. Va a tener, bueno, un lugar y fecha de emisión de la certificación, con lo cual se realizan auditorías desde el nivel central, y también va a tener, bueno, la firma y sello del equipo interdisciplinario. La próxima, por favor. La certificación en el país y a través de la evaluación interdisciplinaria nos ha permitido tener una información del registro y en este caso un sistema de información fehaciente y clara. Esta información conforma el Registro Nacional de Situación de Personas con Discapacidad, donde vamos a tener la siguiente información. ¿Qué tipo de discapacidad prevalece, por decirlo así? La cobertura en salud, la cobertura social,
el nivel de escolaridad, como yo les decía recién, situación sociofamiliar, aspecto habitacional, accesibilidad a los medios de transporte. Por ejemplo, la accesibilidad se lo considera que si la persona está a menos de 300 metros de un transporte público, bueno, se considera que es accesible. Si está a más de 300 metros del transporte público, se lo considera que no es accesible. ¿Qué tipo de nivel tiene de ocupación? Digamos, si es empleado, si él mismo tiene su propio emprendimiento, y también la situación previsional, si tiene alguna asignación de subsidio, si está jubilado, como decimos nosotros, y también va a llevar la orientación prestacional, que es fundamental por esta legislación que tenemos, que es una ley que se llama Sistema Único de Prestaciones Básicas, y que de alguna manera la Seguridad Social tiene la obligación y la medicina prepaga de pagar. Adelante. Creo que es importante contarles que el protocolo de evaluación, digamos, los aportes que la CIF nos permite es, digamos, tener una comprensión más completa de la situación de la persona, tener, digamos, diseñar intervenciones y apoyos más personalizados si esa persona tiene características puntuales, promover inclusión y eliminación de barreras al entender que la discapacidad es una interacción y no solo una característica individual, y también acceder a los derechos y beneficios específicos que la legislación argentina otorga a las personas con discapacidad, como por ejemplo el acceso a las prestaciones de salud, al transporte, a la educación, al empleo, como bien les vine contando. La próxima. El CUD, el Certificado Único de Discapacidad, es un documento público, es un instrumento, digamos, para la equiparación de oportunidades, es de demanda espontánea. Esto significa que si uno quiere tener, digamos, los beneficios que la legislación contempla, debe sacar este certificado de discapacidad, pero si no, bueno, no es obligatorio sacarlo, ¿sí? La próxima. Creo que eh, la doctora Bendaño lo dijo claramente, pero me parece muy importante poner énfasis sobre todo en el tema de certificación de discapacidad, que es una clasificación de salud, que aplica el modelo biopsicosocial y sobre todo que describe los estados de salud y las condiciones relacionadas con los estados de salud, que aplica también el modelo biopsicosocial, por eso es nuestra junta evaluadora, que enfatiza los elementos positivos, no estigmatizantes a través de un lenguaje neutral y que establece un lenguaje común de aplicación universal. En este caso, es importante tener en cuenta, sobre todo, si cada país pudiera tener este tipo de información, porque bueno, nos permite llevar adelante políticas públicas, los datos son lo más importante para poder desarrollarlas, porque además utiliza digamos, posibilita la comunicación sobre la salud y la atención sanitaria entre las diferentes disciplinas y también de las distintas ciencias en todo el mundo. O sea, que yo lo digo como médica, a los médicos se nos ha terminado el poder, digamos, en este caso. Bueno, la próxima, por favor. La potencialidad de la CIF, bueno, voy a repetirlo muchas veces, pero creo que esto tiene que quedar bien claro porque muchos hablamos de la convención y poco tenemos en cuenta esta clasificación, que es de salud, que aplica un modelo biopsicosocial, que tiene una perspectiva universal del funcionamiento humano, que incluye los factores contextuales fundamentales en cualquiera de nosotros, porque no es únicamente una clasificación que evalúa discapacidad. ¿Sí? Cualquiera de nosotros podríamos hoy estar evaluando nuestros estados de salud y si está alterado este funcionamiento, hablaríamos de discapacidad. Entonces, en este caso, los factores importantes que enfatiza son elementos positivos, que no estigmatiza, como bien les dije, que establece un lenguaje común, que es de aplicación universal. Imagínense, está traducido a 14 idiomas. Y bueno, la próxima. Un minutito le quedaría, doctora Olivera. Bien, bien. Por la experiencia en estos 15 años de utilizar la certificación, puedo decir que es una herramienta que mide con mayor precisión la realidad, que su uso parte de una recomendación internacional, que toma como punto de partida una condición de salud que será la puerta de entrada para luego describir el perfil de funcionamiento, que necesita de un trabajo interdisciplinario, que nos permite medir la dinámica de la discapacidad y cómo va cambiando con el tiempo, y que en realidad es la instancia de construir
la historia de un sujeto. Así que creo haber cumplido. Muchas gracias y espero realmente que esto sea muy útil y felicitar al OPS en esta gran iniciativa. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, doctora, por esta explicación tan clara y tan sistemática de qué es la CIF, para qué sirve y cómo se puede implementar. Bueno, pues tenemos también muchas preguntas que nos están haciendo, pero bueno, las veremos al final a ver a cuánto nos da tiempo. Vamos a seguir. Tenemos ahora la participación de la doctora Karina Revirol, que nos va a hablar de la implementación de la CIF en tiempos de transformación digital. La doctora Revirol es socióloga y es máster en demografía social y tiene una amplia trayectoria en muchos organismos acerca del diseño, la implementación y la capacitación en cuanto a la CIF. Ha desempeñado también como referente técnica en la implementación de la CIF en Argentina y ha asesorado a otros países como El Salvador, Guatemala, Bolivia, Perú, Chile y Panamá en procesos de certificación de discapacidad, capacitación y desarrollo para guías clínicas en rehabilitación. También nos apoya activamente en el desarrollo de guías clínicas y de cursos en el campus virtual de la OPS. Así que adelante, doctora Riviero, le estamos deseando escucharla. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Voy a compartir pantalla para aprovechar bien el tiempo. Ahí la están viendo, ¿no? A la pantalla, con la presentación. Sí, la Sí, vemos. entiendo que sí. Sí. Bueno, muchas gracias otra vez, Gustavo, por la invitación. Cuando Gustavo nos invita a participar de este webinar, bueno, cada una tiene un tema que desarrollar, así que yo no voy a tocar ni nada de lo conceptual que abordó la doctora Avendaño, ni nada de lo que antes Grisel también desarrolló, como para poder sumar un poco a la discusión, al pensamiento de cómo pensamos la implementación de la CIF. Así que voy a tratar de traer ítems que nos ayuden a pensar la implementación de la CIF en estos tiempos de transformación digital, porque bueno, todos estamos atravesados por esta vorágine de digitalización en varios ámbitos. Entonces, bueno, poner en contexto la CIF dentro de esto que es la transformación digital, la generación de información, la información como evidencia para el abordaje de los sujetos, una atención centrada en el sujeto y la generación de datos para múltiples decisiones. Lo primero que quería poner en contexto es un poco dónde estamos con la CIF, ¿no? Desde otro lugar que el que han abordado las compañeras. Primero, todos sabemos acá que la CIF se publica en el 2001 a través de la resolución 5421, eso lo conocemos todos, empieza a andar en el mundo a partir del 2001, después ha recibido sucesivas transformaciones, actualizaciones, vamos a decirle, y acá, si bien los hitos fecha de históricos no son exactos, salvo hasta el 2007, en donde sí la OMS publica la versión niños y Disculpe un adolescentes, que todos segundito, sabemos, doctora sí, Riviero, es que no se ve bien la presentación. Si pudiera eliminar ahora, perfecto, gracias. ¿sí? Bueno, digo, sí es un hito real el 2007 porque es la publicación oficial del libro que actualiza la CIF con categorías que permiten describir mejor a este grupo poblacional, que era una limitación de la primera versión. En el 2010 lo pongo como una fecha bisagra, pero no es exactamente una fecha, digamos, puntual. Empieza a trabajarse en la OMS en la revisión, como todos sabemos, de la CIE-10 desde diferentes aspectos, pero a convertirla en lo que hoy es la CIE-11 como un estándar semántico para ser utilizado en historias clínicas con múltiples propósitos. Pero sobre todo moderniza el uso de este estándar histórico que nos ayudó a medir la salud en términos de mortalidad y morbilidad. Bueno, hoy la CIE-11 es un estándar clínico que puedo implementar en distintos dispositivos electrónicos o registros electrónicos. En esta revisión se arma un grupo de trabajo en donde sabemos que la CIE-11 incorpora un componente de funcionamiento y empezamos a ver cómo en esta modernización y digitalización de un montón de generación de información, empieza a aparecer el funcionamiento como un componente de registro dentro del sistema de salud y de atención, universalizándolo un poco, ¿no? Entonces, podríamos decir que hoy pensar la implementación de la CIF, si un país empezase de cero, si un país se quisiese modernizar, lo tenemos que pensar desde un registro electrónico. Ya no vamos a ver
publicadas nuevas versiones en papel o los libros que estábamos consumiendo, sino que lo vamos a encontrar la última versión y la última actualización de la CIF, que la lleva adelante la Organización Mundial de la Salud a través de un grupo de trabajo que es el grupo de funcionamiento, conformado por los distintos centros colaboradores del mundo que mantienen el lenguaje, así como la CIE-11, la vamos a encontrar en este sitio web, que yo se los dejo acá en la presentación y que no me da el tiempo de meterme en el sitio web. Ahora vamos a ver una pantalla ampliada. Acá yo puedo navegar toda la clasificación, tiene una herramienta de autocodificación para los que están incursionando, pero sobre todo, desde acá, yo la puedo introducir en un registro electrónico, como cualquier estándar moderno. No es una excusa no registrar en ningún sistema de información, historia clínica o el sistema que fuese, la CIF, porque no comparte junto con todos los estándares modernos la forma de consumirla de manera electrónica. La tenemos actualizada. Esta es la forma que tenemos, recurrir a este sitio, de ver cuáles son las últimas actualizaciones de la CIF y para todos aquellos implementadores de sistemas de información, consumirla a través de la documentación que también la OMS facilita para poder implementarla, al igual que la CIE-11. Me dicen si si se está viendo o si corro esto, que es lo que entiendo lo que me decía Gustavo, que no se está viendo bien. Ahora se ve bien, Ahora sí. sí. Esta es la pantalla. Yo en toda la presentación les voy dejando el link para que la puedan bucear. Ahí ven, elegí codificar algo, como por ejemplo una categoría de segundo nivel del componente de factores ambientales, para ver que yo puedo codificarla dentro de este sitio mantenido por la OMS y actualizado constantemente, y que este código que yo codifiqué acá con su correspondiente calificador, que es población, y ahí vemos que eso aparece como una barrera moderada, vemos que genera este código, esta URL o esta URI. Bueno, eso puede ser consumido por cualquier registro electrónico que quiera usar como lenguaje estructurado la CIF para generar información en una historia clínica, por ejemplo, de funcionamiento, además del diagnóstico biomédico que históricamente las historias clínicas recolectar, sumar la información a ese sujeto y entender que el derecho a la información para garantizar una mejor atención del sujeto implica también empezar a registrar en los aspectos del funcionamiento con un enfoque biopsicosocial. Entonces voy a leer lo que puse acá. La CIF se adopta perfectamente a la transformación digital. Acá tenemos la posibilidad de implementarla. Permite un registro estructurado de información sobre el funcionamiento humano, porque la CIF tiene una aplicación universal, no solamente, como la hemos visto más difundida, se usa para identificar la discapacidad, no, es información del funcionamiento humano para distintos usos en el abordaje de ese sujeto, por ejemplo, en el proceso de atención, me voy a centrar un poco en eso, sumando información complementaria al resto de los estándares semánticos que permite la interoperabilidad de información. ¿Qué son los otros estándares semánticos? Yo voy a guardar información sobre la medicación, las alergias, todo lo que esa persona va acumulando de su historia de atención en cualquier sistema de atención. Bueno, además puedo sumar, si quiero usar este estándar, a esa historia clínica la información sobre el funcionamiento de esa persona. Y por supuesto también si decido identificar la discapacidad con esa información. Pero tengo que decir y seguir sosteniendo que si bien la CIF es un estándar moderno, como cualquier otro estándar que yo quiera utilizar en el registro del sistema de salud o en cualquier registro de, digamos, de trabajo, salud, dependiendo qué elijo, quiero elegir información de funcionamiento, quiero identificar la discapacidad. Es un estándar que lo puedo implementar fácilmente sin ningún problema, pero sigue implicando un cambio cultural en cómo se concibe y registra la información. Sí, tenemos que seguir dando ahí como una batalla para transformar nuestra cabeza en que esta es información importante y empezar a ver cómo podemos registrar esta información y cuánta utilidad tiene. Históricamente las historias clínicas quizás se han quedado con motivo de consulta o problema, ¿no? Pero sumar la información sobre el funcionamiento indica complementar ese diagnóstico biomédico con información funcional de un sujeto en interacción con su contexto, con la situación del funcionamiento del sujeto en su vida real y cotidiana, registrando los procedimientos, las intervenciones, sus barreras y facilitadores, pero sumar información a esa historia clínica, esa historia del sujeto, nos ayudaría en el caso de la rehabilitación a ya en el sistema de atención
avanzar hacia una detección temprana en el primer nivel, hacia el registro específico de las necesidades de rehabilitación, hacia la asignación de objetivos, hacia el monitoreo, hacia monitorear el impacto de eso que estamos interviniendo o poder cambiar. Tener esta información estructurada en un registro electrónico, además, fortalece la rehabilitación dentro del sistema de salud en general en todos los niveles, entendiendo que la rehabilitación forma parte de las necesidades que tenemos todos en algún momento, no solamente pensando que eso es cuando identifico y aparece la discapacidad. No, incorporar dimensiones del funcionamiento, dominios del funcionamiento como parte importante de la información de salud de un sujeto. Pero me parece que ahí todavía hace falta un cambio en trabajar desde la interdisciplina, en incorporar la CIF como estándar, sumándolo a la CIE 11, NOMED, LOID, MEDRA, todos los estándares que se usan para registrar todos los elementos que interactúan en un evento de salud. ¿Qué nos daría como potencia en el sistema de salud en general? Bueno, información disponible para la emergencia. Si yo tengo registrada información sobre el funcionamiento fácilmente accesible, cuando a una persona entra en contacto con una emergencia o una urgencia, puedo tener información de qué limitación, qué barrera, cómo es su evolución funcional, tenga o no tenga discapacidad, inclusive si tiene una discapacidad y entender dónde está la mayor limitación. Puedo adaptar los entornos porque estoy conociendo que el sujeto que está atravesando la atención en el sistema de salud tiene algunas necesidades de adaptación. Puedo tener cuidados especiales con procedimientos. Por ejemplo, tengo que aplicar una medicación en la urgencia y yo no tengo toda la historia del paciente. Podría saber información que me ayude o adaptar un procedimiento para que sea más accesible o más comprensible y adaptar, por supuesto, las instalaciones. Algunos de los beneficios que en general tendría un sistema de salud si registra información de funcionamiento en una historia clínica. Además de las que dije anteriormente, las bondades que tiene un registro estructurado para generar mejores planes de atención, de abordajes, mejor seguimiento, monitoreo, identificar necesidades específicas que no estén solamente atados a una mirada biologicista o médico biomédica, sino entender que ese funcionamiento, cómo esa condición de salud impacta en el funcionamiento de un sujeto, hace a generar información para una mejor calidad de atención, monitoreo y seguimiento. Quiero traerles rápido un proyecto, pero quiero que lo quiero instalar porque me parece que todos los que estamos acá estamos interesados en que se siga incorporando información de funcionamiento dentro del sistema de salud en general, y después habrá subgrupos en donde necesito identificar y registrar la discapacidad para distintos propósitos, pero pensándolo como que el funcionamiento forma parte de la evaluación de un sujeto en el contacto con el sistema de salud con distintos niveles e intereses. Hay un problema que surgió, lo voy a contar todo muy rápido y perdón a aquellos que están a cargo del proyecto, pueden consultarlo buscando en Google y está toda la historia del proyecto. Hay un problema que surgió en la Unión Europea y en muchos otros países que necesitaban como derecho al acceso a la salud que un paciente, un sujeto, viajara con su información de salud dentro de los distintos países, que esa información fuera transfronteriza para que esa persona, cuando llega a la atención, o sea, una persona vive en España y se va de vacaciones a Portugal, y que el médico tenga toda la información, el resumen de la información de ese paciente para garantizar una atención adecuada en el momento que entre en contacto con otro equipo profesional y que entienda la información o la historia del paciente. Ese es un problema que aparece en la realidad. Como toda implementación, aparece un problema y empiezo a encontrar soluciones para resolver ese problema, sobre todo para garantizar el derecho a la salud dentro del marco de los derechos humanos. Entonces empiezan a juntarse una serie de estándares, de grupos técnicos, y lo voy a contar así como un cuentito, es mucho más trabajo y profundo, y empiezan a decir, bueno, vamos a darle forma a un estándar con todos esos estándares que están participando, y tiene que haber una estructura de datos mínima, bien estructurada, que la pueda leer cualquier sistema, que ese paciente pueda viajar con esa información y se pueda leer a través de un QR o se pueda leer desde otro sistema. Y entonces empezaron a incorporar todas estas componentes como condición básica, ¿no? Y eso está muy avanzado, muy trabajado, documentado, lo cual es fácil implementarlo. Se está trabajando en la estructuración de esto. En Latinoamérica también, voy a mencionarlo nada más, pero está el proyecto de la autopista de salud digital, que está OPS, el BID, Raxel, hay muchos proyectos para que hacer pasarelas de información para que los sujetos puedan ir con su información de salud y tener una mejor atención.
para mí es fundamental que acá también esté el funcionamiento, que un sujeto pueda viajar con su información de salud y que además podamos ver cómo es su funcionamiento, qué limitaciones, qué restricciones, qué barreras, o si inclusive tiene una discapacidad, porque a través de una evaluación funcional podría identificar. Lo muy alentador que me parece es que en la última publicación de las ISO y de actualización, hoy parte de las recomendaciones para que esa estructura, ese estándar, trabaje en un compendio mínimo de datos de un sujeto que tiene que interoperar en todos los sistemas, que todos tendrían que trabajar para que esa información como derecho a la salud viaje con ese sujeto, incorpora funcionamiento. Hoy lo incorpora como una recomendación a partir del 2021, es un proyecto que pensó en el 2014, en nuestra región de las Américas está, está dándose este proyecto de la autopista de salud digital usando este estándar. Entonces me parece que la CIF es el estándar semántico ideal para que en ese componente de funcionamiento se incorpore información sobre el funcionamiento desde una mirada biopsicosocial, porque a veces podemos caer en volver a mirar el aspecto biológico. No, vamos a incorporar información sobre movilidad, actividades de la vida diaria, restricciones, limitaciones. La CIF como estándar moderno puede perfectamente sumarse en esta iniciativa y nos garantizaría que el funcionamiento esté registrado desde el sistema de salud en general. Entonces lo traigo acá como algo alentador para que trabajemos en pensar la implementación de la CIF. Y me voy a apurar Doctora, porque ya lo un veo a minutito nos Gustavo. queda, sí. Sí. Después, entre todo la tormenta de ideas que pensamos, porque acá también tuvo que ver Gustavo y me dice, bueno, no nos quedemos afuera de la inteligencia artificial, también como temática, ¿por qué no? Nos atraviesa las novedades científicas que atraviesan a todas las áreas de trabajo. Entonces lo voy a hacer muy sintético. De hecho, la estoy usando muchísimo y la pensé en dos instancias. Preimplementación, usar la inteligencia artificial para facilitar todos aquellos registros en papel, todas esas cosas que están desestructuradas en lenguaje natural, que están en un preinicio de la estructuración del lenguaje, en donde, no sé, un médico dice ACV, lo registra, el otro dice accidente cerebrovascular, uno dice bañarse, el otro dice no, higienizarse por sí mismo, invento. Bueno, a través de la inteligencia artificial, entrenándola, yo creo que una capa que no vea el usuario puede transformar ese lenguaje natural en un lenguaje estructurado usando la CIF y hacer reportes que permitan, de la misma manera que siempre dijimos, la comunicación entre profesiones con un lenguaje técnico, estructurado, que lo pueda leer cualquier sistema. Facilitar, generar y compartir información a través de la mirada interdisciplinaria. Y post implementación, todos aquellos que la tienen implementada en registros electrónicos tienen un universo de posibilidades para armar dashboard, indicadores, para que un solo dato que cargo con un objetivo clínico lo pueda transformar en un dato poblacional, de monitoreo individual, de gestión, inclusive identificar la discapacidad a través del registro dentro de una historia clínica del funcionamiento, decir, bueno, si cumple estas características, separo a estas personas que tienen discapacidad. Un poco les dejo la presentación, por supuesto Gustavo la tiene. Concluir que el registro con CIF transforma el proceso de atención en un sistema centrado en la persona y orientado para datos objetivos de funcionamiento, permitiendo una atención más inclusiva, coordinada y basada en evidencia con beneficios clínicos, organizacionales y de política pública. Este es un ejemplo de un dashboard que hice con inteligencia artificial, donde perfectamente pueden ver que están agrupados por componentes, por categorías, y podríamos tener solamente registrando, no haciendo un esfuerzo de generar indicadores, información que nos permita monitorear cómo está nuestra población. Así que perdón, lo dije todo muy rápido, eran muchos temas, muchas gracias. Muchas gracias, Muchísimas Gustavo, por la gracias. invitación. Muchísimas gracias, doctora Revirol, y muchísimas gracias a todos los participantes. Y disculpa un poco el ritmo que llevamos, pero creo que merece la pena escuchar a todos los participantes y esto, a todos los ponentes, perdón, y esto nos da mucha energía también para seguir trabajando. Vamos a seguir ahora con la doctora Patricia Morsch, ¿de acuerdo? Con la doctora Patricia Morsch, que nos va a hablar sobre la relación de la CIF y el envejecimiento saludable. La doctora Patricia Mosch es compañera nuestra de la OPS y tiene más de 19 años de experiencia en atención clínica, fisioterapia, investigación en salud pública y envejecimiento, y además tiene una maestría en gerontología y un doctorado en gerontología biomédica. Actualmente nuestra compañera Patricia trabaja como asesora en envejecimiento saludable en la unidad de curso de vida de la Organización Panamericana de la Salud. Adelante, Patricia, cuando quieras.
Muchas Muchas gracias, Gustavo, por la presentación y muchas gracias por la invitación. Me complace mucho estar en este evento y poder trabajar de manera interprogramática en nuestros diferentes departamentos y unidades de la OPS y coordinar el trabajo que necesitamos también coordinar dentro de los países. Ya subí la presentación para ganar tiempo y mi tarea entonces será hablar sobre la relación de la CIF con el envejecimiento saludable. No puedo perder la oportunidad para rendir mi homenaje al doctor Enrique Vega, que falleció recientemente, nuestro colega de la OPS y que por muchos años sirvió como asesor regional en envejecimiento saludable y más recientemente como jefe de la unidad de curso de vida. Así que esta presentación es para también recordar su compromiso y su incansable dedicación en el tema de envejecimiento saludable en nuestra región y también en el mundo. Bueno, no puedo dejar de hablar de envejecimiento saludable sin comentar sobre la importante transición demográfica que está ocurriendo en nuestra región, también en el mundo. Podemos ver en la gráfica a la izquierda que tenemos una disminución en la población general de grupos más jóvenes y un aumento esperado de la población de 60 años o más. Este aumento de la población mayor es especialmente importante en la región de las Américas y más importante en América Latina y el Caribe, que tiene uno de los envejecimientos más rápidos del mundo. Y dentro de este grupo de población envejeciente, es importante destacar que el grupo que envejece de manera más acelerada es el grupo de personas mayores con 80 años o más. Y claro que este grupo poblacional es lo que suele tener más necesidades de salud, de atención, cuidado, rehabilitación, debido ahí a las situaciones y vulnerabilidades relacionadas al envejecimiento. También destaco que el envejecimiento poblacional ocurre de diferentes maneras en los países, también en diferentes velocidades. Así que en muchos países de la región ya son países envejecidos y otros todavía no, pero todos están en este camino. Así que muchos países tienen esta ventana de oportunidad de prepararse para el envejecimiento poblacional y es un tema que importante y de trabajo para todos nosotros. También en este contexto, solamente para mostrar que hoy en día ya tenemos más personas mayores en la región de las Américas que niños con menos de 5 años y a partir de 2030 se espera que la población mayor ya será más representativa que comparando con jóvenes con menos de 15 años. Pero es importante destacar en este escenario que las personas viven más, pero no necesariamente viven con más salud. Existe una brecha hoy de aproximadamente 12 años en la región de las Américas entre la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable. Y esta brecha es aún más importante entre las mujeres. O sea, las mujeres viven más años, pero también viven más años con enfermedades crónicas, discapacidad que no favorecen buena salud al envejecer. Entonces, nuestro compromiso, nuestro trabajo ahora es que estos años que añadimos a la esperanza de vida, podemos también añadir más salud en estos años. Y un gran hito en el trabajo de envejecimiento saludable en la OMS fue la publicación del Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud en 2015. Esta publicación es un marco para el trabajo y desarrollo de las acciones que al final llevaron adelante la aprobación del Plan de Acción en Envejecimiento y Salud, luego la aprobación de la década del envejecimiento saludable. Y hay puntos muy importantes que debemos considerar en este informe. Eh, Primero es entender qué consideramos el envejecimiento saludable y envejecer con buena salud. Porque la gran mayoría de las personas mayores tendrán enfermedades crónicas, situaciones relacionadas a los cambios fisiológicos y biológicos de envejecimiento. Así que es fundamental acordarnos que la trayectoria de salud durante el envejecimiento es compleja y dinámica. Y estos elementos que son las enfermedades, la multimorbilidad, van a impactar directamente las capacidades físicas y mentales de la persona, o sea, la funcionalidad. Y por esta razón y el impacto que
todas estas situaciones van a tener en la funcionalidad es que se utiliza las trayectorias funcionales de manera para predecir los resultados en salud de las personas mayores y todo eso está reflejado en este informe y cómo debemos trabajar hacia esta visión en la funcionalidad. Claro que todo eso fue basado en la CIF para que fuese posible lograr estas definiciones para el envejecimiento saludable. Así que consideramos a partir de este reporte el envejecimiento saludable como el proceso para fomentar y mantener la habilidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Y la habilidad funcional, por su vez, son los atributos relacionados con la salud que permiten a la persona ser y hacer lo que tiene razones para valorar. Así que este enfoque en la habilidad funcional permite un enfoque positivo enfocándose en las habilidades y capacidades que tiene la persona. Por supuesto que cuando hablamos de intervenciones, debemos que identificar las pérdidas para poder actuar de manera que favorezca el mantenimiento de esta habilidad funcional. Pero siempre buscamos una visión más positiva hacia las habilidades presentes en las personas mayores. Y para lograr entonces esta habilidad funcional consideramos dos componentes fundamentales. Uno de ellos es la capacidad intrínseca, que son todas las capacidades físicas y mentales que tiene una persona, y el entorno, porque el entorno, por supuesto, es donde las personas realizan todas sus actividades y las cosas que valoran, pero también el entorno tiene una relación directa con la capacidad intrínseca, porque puede modelar lo que una persona con determinado nivel de capacidad intrínseca puede desarrollar. Los dominios que consideramos para la habilidad funcional también van mucho más allá del desarrollo de las actividades de vida diaria y también están muy relacionados a la participación, como en la CIF, pero los dominios son ser móvil, aprender, crecer y tomar decisiones, satisfacer las necesidades básicas, construir y mantener relaciones y contribuir para las sociedades, comunidades y sus familias. Muchos han también sugerido incluir como un dominio el senso de propósito y objetivos para que la persona ahí pueda lograr todo eso de manera conjunta. Además, quiero destacar que los dominios de la capacidad intrínseca también fueron envasados ahí en el modelo de la CIF, buscando también este enfoque en atributos positivos que tiene la persona mayor, considerando las capacidades cognitivas, psicológicas, sensoriales, visión y audición, vitalidad, que está relacionada a niveles energéticos, nutrición, homeostasis y la movilidad. Así que también, considerando el contexto de la CIF, para este modelo de la capacidad intrínseca, las actividades son consideradas como un producto que las personas con determinado nivel de capacidad intrínseca, además de la relación con el entorno, pueden desarrollar. Y esta visión positiva viene también para ayudar a combatir los estereotipos y las visiones edadistas que tenemos relacionadas a las personas mayores y al envejecimiento, considerando que las personas mayores tendrán trayectorias diferentes de funcionalidad, pero también deseos diferentes para su vida, objetivos diferentes, gustos diferentes. Entonces, este concepto de habilidad funcional nos ayuda a promover la salud y el bienestar a partir de las cosas y situaciones y objetivos, valores que tienen las personas mayores en su heterogeneidad. Y desde la UPS trabajamos y tenemos muchas herramientas y estrategias diferentes, siempre buscando optimizar la habilidad funcional de las personas mayores. Y teniendo esta visión de favorecer un continuo de atención a las personas mayores en sus diferentes grados de funcionalidad, entendiendo también que existen fluctuaciones y estas trayectorias son dinámicas, como yo comentaba al comienzo. En este modelo de envejecimiento saludable, consideramos las personas mayores en tres grandes grupos
Eso para monitoreos, tomada de decisión, que es capacidad alta y estable, personas con deterioro de capacidad y personas con pérdida considerable de capacidad. Estas personas con pérdida considerable de capacidad estarían ahí consideradas en el grupo de personas con necesidades de cuidados a largo plazo. Dentro de las herramientas que tenemos para la cooperación técnica y para que los países puedan avanzar en este modelo de envejecimiento saludable, para la atención clínica y de salud a las personas mayores, tenemos el modelo ICOP, la atención integrada para las personas mayores, que tiene un enfoque basado en la atención primaria de salud, considerando la comunidad, el sector social y que promueve rutas de atención basadas en los diferentes niveles de capacidad intrínseca de las personas mayores. Para apoyar el entorno comunitario en estas acciones, tenemos una cartera de programas basados en evidencia para promover acciones comunitarias, colectivas, para el desarrollo de estas capacidades intrínsecas. Considerando el entorno, tenemos el programa de ciudades y comunidades amigables con la persona mayor. Hoy en día la región de las Américas es la región con más miembros en la red global de la OMS. Son 17 países participantes, casi 1.000 municipalidades y comunidades comprometidas en la creación de entornos que favorezcan las capacidades de las personas mayores. Y también tenemos, por supuesto, modelos para la creación y fortalecimiento de los cuidados a largo plazo en la región de las Américas y especialmente enfatizando el papel del sector salud en estos cuidados, porque por tradición en nuestra región muchas veces son servicios que son organizados y por el sector social. Entonces es fundamental porque las personas mayores en situación de cuidados a largo plazo tienen necesidades de salud importantes, así el sector salud y su involucramiento es fundamental para el apoyo a estas personas y sus cuidadores. Y claro que tenemos oportunidades entonces de trabajar en conjunto a partir de la implementación de la CIF y el marco de envejecimiento saludable, porque nos favorece la implementación de un modelo biopsicosocial, la integralidad de la visión de la persona con este enfoque centrado en la persona y sus necesidades. Y claro que la implementación del modelo ICOP y ciudades amigables también favorecen esta visión de envejecimiento saludable, pero si tenemos un modelo de implementación de la CIF en los países, también nos ayuda a entender la visión y el monitoreo y las necesidades mucho más allá de lo que tenemos hoy del modelo clínico basado en las enfermedades. La mayoría de los determinantes sociales, determinantes del envejecimiento saludable pueden definirse por medio de políticas, así que tenemos una oportunidad en este momento para fomentar trayectorias de envejecimiento saludable a partir de estos cambios. Y solamente quiero destacar con esta gráfica que las capacidades intrínsecas, que son mentales y físicas, suelen disminuir con el envejecimiento, como se puede ver en la línea de los puntitos. Pero si tenemos estrategias, si tenemos modelos de intervención, si tenemos acción adecuada, todavía podemos mantener niveles de habilidades funcionales buenas para que estas personas puedan vivir de manera con más calidad de vida y con más independencia. Por último, solamente destacando que estamos en el momento importante para llevar adelante estas acciones. Estamos en el marco de la década del envejecimiento saludable, a la mitad de la década. Ya tenemos muchos logros en la región, en el mundo, pero mucho espacio para continuar mejorando. Y así les invito a todos a conocer el movimiento y a ser parte de la década del envejecimiento saludable, que es un movimiento de todos. Dejo nuestra página web de envejecimiento saludable si quieren más información y conocer estos documentos en más detalle. Muchas gracias. Veo que Gustavo está con la pantalla, así que terminó mi tiempo. Perfecto, Patricia. La verdad que perfecto, lo has clavado. No, muchísimas gracias y realmente muy interesante cómo la relación que tiene la clasificación internacional junto con el envejecimiento saludable y cómo puede ser una herramienta clave para ayudarnos al diagnóstico, pero también para abordar soluciones, ¿no? Entonces, genial la presentación y vamos a finalizar, creo yo, con uno de los puntos más importantes, que es
realmente la aplicación práctica de la CIF, ¿no? Es decir, cómo llevamos esta clasificación a cabo y cómo podemos compartir una buena práctica, en este caso a través del ejemplo del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación que dirige la doctora María Elija Gallardo. La doctora Gallardo es doctora en medicina con especialidad en rehabilitación, tiene una formación posgrado en salud pública, legislación, habilidades gerenciales y gestión hospitalaria. También ha sido responsable en numerosas ocasiones sobre la implementación de cursos acerca de la clasificación internacional de la funcionalidad y la discapacidad y la salud. Y además, la autora ha sido también responsable de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Ha sido y es jefa de la División de Política y Estrategias de Salud del Instituto Salvadoreño y ahora mismo es presidenta del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral. Con la ponencia de la doctora Gallardo vamos a dar por finalizada este webinar. Yo creo que este es el ejemplo claro con lo que nos va a explicar ahora cómo esta herramienta es clave para no solamente para el diagnóstico, sino también para conocer cuáles son las necesidades y por ello conocer cuáles son las políticas que se deben implementar en los países. Todos estaremos de acuerdo que es importantísimo recopilar datos y para ello nos va a hablar de esa experiencia la doctora Gallardo. Adelante, doctora, cuando quiera. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y también agradecer acá un saludo a nuestro querido amigo Armando Vázquez. Le voy a compartir pantalla de nuestro instrumento es una experiencia que hemos tenido, tenemos varios años. Bueno, Karina Revirol nos ha apoyado muchísimo junto con el BID. Realmente quisimos hacer en el ISRI, en el instituto, que es un instituto de tercer nivel de rehabilitación, hacer algo que pudiera medir el impacto de nuestras intervenciones de rehabilitación. Doctora, si pudiera poner la presentación Sí, para que ocupe la pantalla completa, muchísimas gracias. ahorita, Modo presentación, eso es. pantalla completa. En este momento. Decirles que quizás iniciar brevemente con el tema que el instituto, poner la pantalla completa. El instituto es una institución de tercer nivel de rehabilitación. Adelante. La pantalla completa. Así, así. Listo. ¿La ven, Gustavo? ¿Está bien así? Se ve perfectamente, Ok, sí. listísimo. Es un instituto de rehabilitación que pertenece al Sistema Integrado de Salud de El Salvador, donde está conformado por 8 centros de rehabilitación especializados. Atiende a todo el país, a una población de forma ambulatoria y tenemos camas de rehabilitación. Entonces, como les comentaba al inicio, bueno, nuestra iniciativa era, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos medir el impacto como un indicador de los RIM que menciona la OMS? Y medirlo de una forma objetiva junto con, obviamente, con la CIF. Hemos creado un expediente de rehabilitación con CIF en donde inicialmente viene nuestro usuario y le pasamos una lista corta de primer nivel, de categoría de nivel de la CIF, en donde podemos evaluar si el paciente es de criterio para el instituto o por ahí quizás no viene para rehabilitación. Es un tamizaje rápido de decir, evaluar si ciertos dominios de ese paciente van a requerir intervenciones de rehabilitación en este instituto de rehabilitación. Se las comparto, luego queda la ponencia y Gustavo va a poder compartirla al que la necesite. Posteriormente, digamos que el paciente entra a nuestra evaluación por especialistas, obviamente médicos fisiatras, y tenemos una hoja de evaluación con los 4 componentes de la CIF, obviamente teniendo una perspectiva de lo que el paciente quiere y de la perspectiva obviamente médica. Como bien han mencionado las compañeras, o sea, siempre partimos de una condición de salud CIE-10 y nosotros vamos a ir escribiendo en un texto libre las funciones, estructuras, actividades y participación que el paciente por ahí tiene y nos vaya mencionando en la historia inicial.
Luego vamos a determinar a qué programas y a qué perfiles de funcionamiento que hemos creado para estos programas ese paciente va a entrar. Por ahí va a entrar a varios programas o solamente se va a quedar en uno o en dos o en tres. Tenemos el programa de habilitación y rehabilitación para las limitaciones en la movilidad y autocuido, el programa para las deficiencias visuales, para las deficiencias mentales e intelectuales, para las limitaciones en la comunicación humana, el programa para la formación, para el trabajo e inserción laboral. Decirles que para cada uno de estos programas nosotros hemos creado unos perfiles de funcionamiento con CIF, que cada programa por ahí tiene unos 50, 60 categorías de la CIF que hemos consensuado con la multidisciplina y hemos determinado que esas son las categorías que se van a necesitar en ese programa. Obviamente es algo perfectible, ¿no? O sea, por ahí pueden surgir cambios y que vamos a ir necesitando agregar algunas otras categorías de acuerdo a la necesidad. También es importante mencionarle que todos los instrumentos de rehabilitación, tanto escalas de medición de espasticidad, fuerza muscular, procedimientos como audiometrías, todos los instrumentos que utiliza el ISRI ya los tenemos calibrados a la escala genérica de la CIF, por lo cual eso nos va a permitir que cuando empecemos la evaluación del perfil de funcionamiento de una persona X, ya nosotros ya sabemos que vamos a utilizar la escala genérica de la CIF que obviamente todos conocemos. Aquí no quiero que lo lean, obviamente no se lee, pero este es como el perfil de funcionamiento para el programa de las limitaciones en la comunicación humana. Los hemos definido de esa forma porque hemos visto que obviamente son los dominios que más vienen al IRRI, están relacionados y armonizados con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también en los instrumentos de las intervenciones de rehabilitación de la OMS que recientemente se divulgaron hace un par de años, si mal no recuerdo. Entonces, se lo voy a ir desagregando. Este es un chico con una hipoacusia moderada, ¿verdad? Entonces entra y empezamos a hacer la evaluación del perfil de funcionamiento. Esta sería como la primera parte, decirles que para cada programa nosotros hemos creado los objetivos, bueno, los hemos consensuado con la multidisciplina, que son como ahí los objetivos que nosotros queremos plantearnos en una persona que viene con limitaciones en la comunicación humana. En este caso sería un objetivo principal a trabajar en una intervención de rehabilitación en este niño con hipoacusia o que puede venir también con trastornos del habla y del lenguaje, sería comunicar. Y como objetivo 1 sería comprender, escuchar, hablar y tratar el tema de la voz. Entonces, obviamente, ven ahí ustedes casillas por escribir en un futuro, porque por ahí vamos a necesitar escribir más objetivos. Obviamente, estos objetivos los vamos a consensuar con la madre del niño, en el caso que sea un niño, obviamente con el adolescente o con el adulto, en donde él me dice, puede venir que es una persona con una paraplegia y que él lo que más le interesa, obviamente, es la independencia, por decir un ejemplo. Claro, en este caso de la nena con deficiencias, con limitaciones en la comunicación humana, este perfil tiene un aproximadamente de 60 categorías, obviamente de los 4 componentes de la CIF, y en una primera evaluación nosotros categorizamos, está todo el perfil, y vamos a utilizar las categorías que en este caso nos vamos a utilizar. Por ejemplo, entonces las funciones del oído, las funciones auditivas, las funciones de la psicomotricidad, y la vamos puntuando con la escala genérica de la CIF como ustedes ya la conocen. Entonces allí vemos que hemos puntuado en amarillo y le hemos puesto de calificador 2, que es una deficiencia moderada, por ejemplo. Y ahí tenemos unos recuadros que le hemos puesto nosotros en un seguimiento en una segunda fecha, ¿no? Esta es primero la evaluación inicial,
luego ustedes ven un cuadro que dice seguimiento y luego una evaluación final. Por ahí vamos a tener varios seguimientos. Los que trabajamos en rehabilitación sabemos que nuestros pacientes a veces pasan, ¿qué? Por ejemplo, en el IRRI pasan a veces hasta 3 años o 4 años en rehabilitación, ¿sí? Y al final nosotros vamos viendo si el objetivo que nosotros nos planteamos y calificamos, vamos progresando con las intervenciones de rehabilitación, ¿sí? Luego tenemos siempre las funciones, las estructuras corporales, las funciones corporales en el caso que hemos calificado para esta niña, para esta nena, y también las actividades y participación que nosotros queremos intervenir y que tenemos que trabajar con los procesos de rehabilitación. Obviamente hemos calificado la capacidad en 3, o sea, una dificultad grave, y su desempeño en este momento en 3, por ejemplo. Entonces, al final ustedes van a ver que hay una crucita al final de la columna en donde, por ejemplo, ese objetivo se cumplió desde nuestra evaluación inicial al seguimiento, por ejemplo. Seguimos y seguimos calificando y vamos viendo en el avance verde si las calificaciones iniciales se han ido modificando o estamos como estacionarios, ¿no? Luego tenemos al final los factores ambientales, como bien lo han compartido todas las ponentes anteriores. Vamos a ver si esta nena tiene barreras o cuáles son sus principales barreras y cuáles son sus principales facilitadores en donde nosotros podemos apoyarnos para cumplir sus objetivos de rehabilitación. Y al final tenemos posterior de la evaluación. En este caso, esta nena no ha terminado su tratamiento de rehabilitación, ¿sí? O sea, está en proceso. Se los quería plantear de esa forma para que ustedes vieran cómo va el proceso. Y tenemos, obviamente, datos estadísticos que, como bien decía una de las ponentes, si no tenemos datos objetivos y reales, junto que la CIF nos lo permite, nosotros vamos a ir viendo si estamos haciendo las intervenciones de rehabilitación con un buen impacto, ¿verdad? O algo nos está faltando. Entonces, por ejemplo, en este nena, nuestros objetivos principales están planteados en ese triángulo, figura de arriba, en donde todavía nos falta trabajar el tema del habla, ¿sí? Y el tema de la comprensión. Y vemos nosotros cuáles categorías de los objetivos hemos alcanzado de una forma objetiva. Hemos alcanzado 27% de los objetivos logrados, obviamente estamos en el proceso, o sea, nos falta todavía, ¿verdad? 73% de avance en este proceso de rehabilitación de esta nena con una hipoacusia. Aquí vemos abajo también gráficamente cómo los factores ambientales, los facilitadores estamos avanzando o tenemos un buen contexto en donde obviamente, como lo han comentado, ahí surge la discapacidad o nosotros, obviamente en rehabilitación tenemos un contexto que no lo podemos nosotros mejorar, pero por lo menos visualizar y tener datos para que posteriormente para el Estado salvadoreño puedan servir de base como para establecer políticas públicas puntuales para poder enfocarnos el Estado pueda actuar en donde hay mayores limitaciones o mayores deficiencias en la población. Y bueno, nuestros desafíos es ¿no? Que vamos a contar con datos del impacto funcional de las intervenciones de rehabilitación en los pacientes. Esto va a permitir la recolección y análisis de datos para posterior una visualización de las necesidades, como les mencionaba, de la población en condición de discapacidad. Obviamente, nosotros con esto vamos a tener registros administrativos en el instituto que obviamente podrán ser utilizados posteriormente por el Estado salvadoreño y dar seguimiento a políticas que ya están, como la política Crecer Juntos, la ley Nacer con Cariño, y obviamente para que el Estado permita elaborar otras políticas inclusivas a futuro. Eso, y bueno, aquí quedo a sus órdenes por cualquier duda. Muchas gracias, Gustavo.
No, muchísimas gracias, doctora Gallardo. Ha respetado el tiempo a la perfección, porque justo ahora mismo son las 12:30. Bueno, pues lamentablemente, como estáis comprobando, no tenemos tiempo para preguntas y respuestas, pero bueno, yo creo que ha merecido muchísimo la pena el poder haber escuchado a estas 5 expertas hablando sobre la clasificación internacional de la funcionalidad. He visto muchísimas preguntas, muchas de ellas muy, muy interesantes, y esto nos da pie, sobre todo el saber que ha habido más de 2.000 inscritos al webinario, aunque la plataforma de Zoom solo permite la participación de unas 500 personas. Pues el saber que tenemos que continuar por este camino, el seguir ofreciendo información actualizada y el contar con los mejores expertos de la región en este sentido, ese va a ser nuestro compromiso desde OPS, seguir apoyando que este instrumento tan importante sea nuestro detector, pero sobre todo nuestro apoyo fundamental para saber cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad y cómo los sistemas y servicios de salud pueden aportar un sistema equitativo para que el acceso sea igual para todas las personas, ¿no? Creo que el potencial de esta herramienta es tremendo. Y creo que estamos ante un momento importantísimo para visibilizar sobre todo que esta herramienta sea implementada en todos los servicios de salud de nuestra región de las Américas. Yo quisiera dar las gracias especialmente a todas las ponentes por sus excelentes presentaciones, que de verdad han sido novedosas, han sido muy generosas con su tiempo, y también, por supuesto, dar las gracias a todas las personas que habéis participado en este webinario, que habéis mostrado vuestro interés. Para dar respuesta os diré que en los próximos días se enviará la grabación de este webinario y podremos compartir aquellas presentaciones que se puedan compartir, ¿de acuerdo? Y las recibiréis en vuestro correo electrónico. De nuevo, daros las gracias a todos, también al soporte técnico que las compañeras de IT nos han dado, a las traductoras también por su esfuerzo, y muchísimas gracias. Quedamos atentos y hasta la próxima. Un saludo.